de tiempo para que todos se integraran. Ahora daremos inicio a la charla magistral que nos compete el día de hoy con la temática Pasado, Presente y Futuro de la Biomédica en Panamá. Una charla en conmemoración del Día del Biomédico en la República de Panamá, que los invita a formar parte de un viaje por la evolución cronológica de la ingeniería biomédica en nuestro país. Primero que todo, para el público en general que nos acompaña por primera vez, introduciremos en qué consiste nuestra asociación y para ello primero debemos definir qué es el IEEE. El IEEE es el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, que consiste en ser la sociedad técnica profesional más grande del mundo que se dedica a la promoción de la innovación tecnológica y la excelencia para el beneficio de la humanidad, en donde se ven implicadas las áreas de energía, biomédica, salud, información, telecomunicaciones, transportes, nanotecnologías, entre otras. Mientras que INBS es la Sociedad de Ingeniería en Medicina y Biología dentro del IEEE. Esta es la sociedad más grande del mundo que une a los ingenieros biomédicos internacionalmente. En ella se da acceso a las prácticas, información, ideas y opiniones que están dando forma a uno de los campos de más rápido crecimiento en la ciencia. Y de ahí derivamos nosotros. El capítulo técnico estudiantil IEEE INB de la Universidad Latina de Panamá. Siendo parte del grupo como estudiantes, se nos abren oportunidades de conocer a otros estudiantes e incluso profesionales del campo, de forma que no nos sintamos distantes o desconectados de la carrera, por la modalidad virtual en la que nos encontramos ahora. Además, permite que los estudiantes crezcan tanto profesional como académicamente. Siempre estamos participando activamente con actividades internas y organizando actividades externas para todo público. Si están interesados, nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales en Instagram como @inbs.ulatina.panamá y en Facebook como inbs.ulatina.panamá y con gusto nos comunicamos o contestamos cualquier inquietud que tengan. Bueno, ahora introduciremos a nuestro expositor del día de hoy, que será el ingeniero Juan Pablo Yao, quien es un profesional con una larga e importante trayectoria en cuanto al área biomédica se refiere. Juan Pablo Yao es un ingeniero biomédico y además magíster en gerencia de los servicios de salud, magíster en ingeniería gerencial, magíster en gestión de infraestructura hospitalaria y equipamiento de salud, docente universitario y cuenta con más de 10 años de experiencia en el área comercial, ventas y gerencia biomédica. En este contexto, y tomando en cuenta la amplia experiencia con la que cuenta nuestro expositor, los invitamos a que hagan sus preguntas en el chat durante el transcurso de la charla, y al final, de ser posible, serán respondidas durante la sesión de preguntas. Antes de continuar, me gustaría introducir la presentación con la siguiente frase de Malcolm X, que dice lo siguiente: la educación es el pasaporte hacia el futuro. El mañana pertenece a aquellos que se preparan para él en el día de hoy. Ahora sí, no me extiendo más. Mucho gusto, profesor. Espero que se encuentre bien. Le cedo el micrófono a usted. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación para el día de hoy. Y bueno, lo que voy a presentarles es, les voy a presentar una diapositiva que he trabajado para ustedes. Y bueno, inicialmente, como me lo han solicitado por parte de ustedes, vamos a hablar sobre el pasado, presente y futuro de la biomédica en Panamá. Soy bastante joven, pero conozco bastante de lo que les puedo comentar durante esta conferencia. Espero que puedan viajar un poco al pasado, entender un poco de las situaciones que tenemos hoy en día como profesionales de la biomédica en el país y hacia dónde tenemos que mirar como futuros profesionales, como un gremio fuerte y unificado, que es lo que siempre vamos a buscar, que debe ser nuestro norte. ¿Cómo empezó la biomédica en Panamá?
Bueno, la biomédica en Panamá tiene una historia bastante detallada que se la voy a explicar poco a poco más adelante, pero la biomédica en Panamá ha sido una carrera que muchas personas no la conocen. Muchas personas, cuando le dices ingeniería biomédica, ¿ingeniería qué? Se quedan como con esa duda, con esa inquietud. Y bueno, llega un proceso en el momento que muchos de nosotros que hemos empezado a incursionar dentro de esta linda carrera, eh, empezamos a investigar, a trabajar y a desarrollarnos dentro del campo y nos damos cuenta que es una carrera muy bonita y como le digo siempre a las personas, yo volvería a estudiarla porque es una carrera con la cual me siento bastante identificado, me llena mucho y siento que es la carrera que definitivamente la tomé y fue la mejor decisión para mi vida profesional. Eh, Abarcando un poco en la historia, sabemos bien que a nivel mundial existen muchas versiones o muchos mitos o historias de cómo nace la biomédica. Pues sabemos bien que al inicio la biomédica surgió de muchas personas que intentaron o aplicaron algunos tipos de remedios hacia las situaciones que están enfrentando ciertas personas, pacientes. Y lo primero que podemos mencionar como una de las primeras creaciones de la biomédica pudo haber sido la creación de prótesis para reemplazo de extremidades para personas que en su momento pudieron haberlas perdido. Podemos hablar de historia desde la parte de nuestros ancestros en el tiempo de los egipcios y todo esto, pero la verdad es una historia que ha evolucionado por todos estos años y que llegó a Panamá y que a inicios de 1977 se crea por primera vez el 1 de abril de 1977, de 73, perdón, el Departamento de Biomédica en la Caja del Seguro Social. Posteriormente, en el 97, se crea el Departamento de Biomédica del Ministerio de Salud. Eh, Al inicio, estos departamentos empezaron con profesionales, digamos, empíricos, profesionales que tomaban o se graduaban de escuelas técnicas aquí en el país y incursionaban dentro de la biomédica sin conocimiento alguno de la biomédica, sino que se fueron formando durante los años y fueron creando muchos conocimientos que fueron adquiriendo ellos y lo fueron transfiriendo hacia las siguientes generaciones, que hoy en día todavía sigue siendo un hito y algo muy importante saber que hoy en día esas personas que iniciaron todavía continúan y están presentes para muchas de las generaciones venideras que requieren esos conocimientos básicos, esenciales, que van a ser requeridos para un trabajo o el trabajo que vayan a desempeñar. Bueno, aquí en una de las fotos les puedo mostrar personales de la Caja del Seguro Social. Todos ellos son unos muchachones que hoy en día son jóvenes. La verdad son personas que han empezado a trabajar. Este es un grupo de la Caja del Seguro Social, como les mencioné, haciendo una celebración del Día del Biomédico, pero hay que recalcar que el Departamento de Biomédica de la Caja fue creado el 1 de abril de 1973 y a eso se debe a que nosotros en el país celebramos el 1 de abril nuestro día, el Día del Biomédico. Bueno, ya iniciando un poco más en el tema de las transiciones iniciales, de cuáles fueron los pasos dentro del país y un poco más en detalle, vámonos en que a inicios de los 90 fue que se empiezan a llegar ingenieros biomédicos panameños graduados en el extranjero. Fueron alrededor de, no, les puedo mencionar 5, pero pueden ser más ingenieros que se fueron a estudiar en otros países a nivel de universidades, a nivel de Centroamérica, de Latinoamérica, y fueron esos los que llegaron al país y empezaron a ver muchas situaciones como que llegaron aquí al país y no habían profesionales eh, a- eh,
con titulación o no había un campo de estudio aquí en el país, pero sí había un campo amplio de trabajo donde prácticamente era un nicho completamente nuevo, donde los profesionales que habían llegado podían empezar a crecer y empezar una transición a ver el movimiento de la profesión dentro del país. Claro está, y no escapamos de eso, desde cuando estábamos al inicio hasta el día de hoy, hay una deficiencia estatal para y con la biomédica muy grande. No lo puedo negar, en los últimos años ha habido cambios drásticos y muy importantes para la carrera, que han hecho que hoy en día nosotros podamos decir que la carrera tiene un valor que no tenía hace 15 años, 20 años, sino hoy en día podemos decir que la carrera ha tenido esos cambios, esas necesidades que se tenían han sido subsanadas y hemos podido evolucionar durante el tiempo. Eh, Como primeros pasos, ya les mencioné que en los 90 fue que empezaron a llegar los primeros biomédicos, a los inicios de los 90, de la década del 90. Pues en el 97 se crea el primer curso de técnicos biomédicos. Fue un curso para prácticamente apoyar a todos los que ya estaban en el sector trabajando de la forma empírica o eh, de la forma que se fue generando y de las personas que hoy en día están y que han sido acreditadas por el comité. Eh, Ese curso fue como el primero o digamos la llamarada que empezó a hacerse para muchas de las cosas que empezaron a surgir después. ¿Y cuáles fueron? Bueno, ahí vamos a empezar con las transiciones formadoras. Panamá empezó o apuntó a ser un centro de formación tanto para nacionales como extranjeros. En ese proceso, las universidades en el país empezaron a crear planes de estudio. La Universidad Latina empezó a crear creó su plan de licenciatura en Ingeniería Biomédica en el 98. Si no fue hasta el 99 donde empezó a tener su primer grupo dando clases de Ingeniería Biomédica. La Universidad Especializada de las Américas, la UDELAS, empezó en el 2002 y actualmente la Universidad Tecnológica cumple ya con el técnico en electrónica con especialización en biomédica a partir del 2016. Estas tres universidades han tomado la batuta de empezar a diseñar planes de estudio que fueran acordes a las necesidades que en su momento había. Había muchas deficiencias que el Estado que las universidades tenían que cubrir con profesionales que dieran la talla para esos campos, tanto en la parte de servicio técnico, en la parte regulatoria, en la parte administrativa. Y bueno, hoy en día podemos hablar que las universidades se han focalizado mucho y puedo decirlo con mucho orgullo de que las universidades, tanto la Latina y la UDELAS, han ido muy ligadas al tema de investigación y esas investigaciones hoy en día han sido muy provechosas, muy interesantes, que creo que hasta la Universidad Tecnológica, al tener el componente de ser una universidad con mucha trayectoria en la parte investigativa, ha empezado a ver y ha empezado a girar y mirar hacia el futuro para nuevas investigaciones dentro del área biomédica. Y eso ha sido algo muy fructífero por parte de las universidades, que hoy en día brindan tanto la ingeniería como el técnico en biomédica ya para la parte regulatoria. Eh, Moviéndonos un poco más dentro del proceso de la evolución y de los pasos de lo que hemos empezado a ver dentro de la biomédica, puedo mencionarles que dentro del punto 2 están las resoluciones de idoneidad. En su momento, Biomédica, al empezar a graduar su primera promoción alrededor del 2003 en la Universidad Latina, que fue la primera promoción en el 2003, eh, se buscó la manera de ver cómo se hacía el arreglo porque somos una carrera tan híbrida que en su momento nadie conocía o nadie entendía el punto hacia donde nosotros teníamos que haber sido regulados. Y en su momento la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura reconoce la profesión por ser ingenieros, ya que somos una carrera de la ingeniería enfocada en la medicina. ¿Cómo se reconoció la idoneidad? Bueno, este proceso inició
ya que fue un proceso bastante fácil al inicio, ya que la Universidad Latina fue la primera en graduar por los primeros ingenieros biomédicos. Y dentro de las universidades y los estudiantes empezaron a solicitar esa acreditación por parte de la Junta Técnica. Y no fue hasta el 2003 cuando la Junta Técnica crea el Código 125 para las idoneidades del biomédico. Pero posteriormente, ya cuando la Universidad Especializada de las Américas empezó a graduar sus primeros ingenieros biomédicos y el grupo, puedo decir como el grupo 7 de la Latina, empezaron a tener conflictos que la Junta Técnica no quería seguir dando regulaciones de idoneidades para los biomédicos, ya que había un proceso de cambio o se quería hacer el cambio para que el biomédico pasara a ser del sector salud completamente, independizado de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, pero ese proceso no se dio y ese proceso fue agotado, sino hasta el 13 de agosto del 2008, donde se reglamenta oficialmente por parte de la Junta Técnica un código de idoneidad, ya estaba estipulado desde el 2003, pero no fue hasta el 2008 que sale una reglamentación, digamos, sí, fue una reglamentación por parte de la Junta Técnica ya dando las funciones del ingeniero biomédico dentro de la potestad o de la idoneidad o las funciones que pueda tener el biomédico como profesional o hacia dónde podía el biomédico empezar a trabajar. Eh, Como les mencioné, muchas de las cosas que podía estar pasando dentro del país era que biomédica tenía muchas aristas y muchos campos donde nosotros teníamos que unificar. ¿Qué pasa? Biomédica es una carrera, como les he mencionado, de ingeniería, pero toca el sector de salud. Y dentro del marco regulatorio de la constitución del país, hay que estar claros en algo. Todo lo que sea de salud es regulado por el Ministerio de Salud. Sin embargo, la regulación por ley 15, que es la ley que regula y que regula la ingeniería y la arquitectura en el país y crea la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, nosotros estábamos, digamos, en ese momento o hemos estado hasta su momento, hemos estado si somos ingenieros o somos ingenieros en el sector salud, regulados por el ministerio, eso había una disyuntiva. Entonces, se buscó la unificación del sistema o de los dos sistemas o de los dos campos, basándonos inicialmente en un anteproyecto de ley que se empezó a realizar diferentes mesas de trabajo para unificar la regencia de la ingeniería y la medicina en un solo espacio, en un solo grupo, donde podíamos de alguna manera tener los dos sectores y tomando decisiones en una sola mira. Luego de estos anteproyectos y estas reuniones, nosotros empezamos un proceso de ley que fue reuniendo estas tres asociaciones, partiendo del hecho, y en este punto hago un paréntesis, Panamá posee tres asociaciones de biomédicos, la Asociación Panameña de Ingeniería Biomédica y Técnicos Afines, activa, está también la Asociación de Electromedicina, ANITEM, Asociación de Técnicos en Electromedicina, y está la Asociación Panameña de Ingeniería Biomédica. Entonces, en este proceso de reunir a las tres asociaciones, ya que había una disyuntiva muy grande y siempre hay que dejarlo claro, ya que el personal empírico o profesional que venía trabajando desde esos años que les mencioné antes, hace unos años atrás, que ellos son muy jóvenes, ese grupo se sentía muy desprotegido, ya que ellos sentían de que el biomédico ya estudiado de ingeniería biomédica venía a desplazarlos sin haberle tomado en consideración el tiempo de trayectoria o la experiencia que han tenido dentro del campo. Entonces, estas tres asociaciones, digamos, yo siendo de alguna manera el canal o la vía por el medio donde podíamos procesar la ley, se sentó y llegamos a un acercamiento con las autoridades
y posteriormente llegamos a un consenso. Este proceso duró aproximadamente 2 años, puedo mencionar, fueron 2 años de trabajo, de tratar de llegar a un documento, a un proyecto de ley que hubiese sido que hubiese sido muy amplio en su momento, pero ese proyecto llegó a ser algo sencillo para poder después en el proceso de reglamentación, que ese proceso, digamos, el proceso de reglamentación derivaba un poquito más la ley y podía de alguna manera ampliar un poco más a ciertos aspectos que podíamos detallar dentro de la ley. Entonces, digamos que este proceso duró 2 años y digamos que ya en octubre del 2017 hemos ya oficializado un proyecto de ley que fue puesto en Gaceta Oficial el 3 de octubre del 2017 y desde ese día nosotros empezamos ya a tener un proyecto de ley que regulaba la profesión, o bueno, no que regulaba, porque la regulación inicialmente ya la tenemos, y la regulación es un proceso que tenía inicialmente bajo la ley 15, y ya de ahí empezamos a tener ya lo que es el reconocimiento por medio de esta ley. Fue un trabajo bastante arduo, ya que teníamos de alguna manera que ver cómo manejábamos el tema político, ya que sabemos bien que la Asamblea es la que regula y crea las leyes, y no queríamos que fuera por medio de un decreto ejecutivo, ya que un decreto ejecutivo, si lo vemos en organigrama de potestad, de si tiene o no tiene mayor valor que una ley, un decreto ejecutivo está por debajo de una ley, y hace que de alguna manera no tuviese el compendio o digamos la regulación necesaria que se estaba buscando en su momento. Bueno, ahí hay un video de una entrevista posteriormente a la creación. Digamos que al momento de estos procesos hemos crecido y bueno, es algo muy profundo llevarse de que esto se pudo lograr con el apoyo de muchas personas. La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate un proyecto de ley que regula la carrera de los ingenieros biomédicos. Al día de hoy podemos decir que ya podemos empezar a ser reconocidos en el sector salud, algo que no estábamos reconocidos. Siempre nos veían como profesionales administrativos, no de la cartera profesional de salud. Y bueno, esto es lo que ha buscado principalmente el proyecto. El ingeniero biomédico y el técnico biomédico se enfoca principalmente en el equipamiento médico o el equipamiento que se utiliza para un tratamiento de una persona. Desde el año 2013 se han graduado más de 400 biomédicos en Panamá, profesión que ahora tendrá requisitos para obtener su idoneidad. Porque no solamente dan soporte a los equipos que utilizan los médicos, sino que en muchos de los casos son ellos los operadores de estos equipos con los cuales se hacen los diferentes procedimientos médicos. Entonces, luego de una discusión de más de un año y medio, se logró aprobar ya en tercer debate este marco regulatorio. El próximo año, el Ministerio de Salud deberá negociar la escala salarial de los biomédicos. Bueno, bueno, como se dieron cuenta, es un proceso que llevó bastante, un proceso que estuvimos revisando por mucho tiempo para poder cumplir con las necesidades, como les mencioné, y buscamos la manera de unificar los dos campos que principalmente es nuestro actuar, la ingeniería y la medicina. Posteriormente a que la ley fue creada el 3 de octubre, empezamos un proceso de reglamentación. ¿Qué fue la reglamentación? Un proceso donde empezamos a unificar qué marcos o en base a la ley, cuáles son las cosas que nosotros como biomédicos estábamos necesitando. Y bueno, a su mano izquierda podrán ver la foto inicial de la primera reunión que se sostuvo para el tema de la regulación. En esos procesos, esa fue la primera reunión donde quienes ven ahí son personas que
representaban a las 3 asociaciones. Son asociaciones que en parte son asociaciones libres, asociaciones donde son puntos de vista diferentes, sin embargo, representan muchos aspectos diferentes. ¿En qué quiero decir? Por ejemplo, la activa, yo en lo personal la veo como los profesionales o el personal del ministerio. La NITEM, yo lo veo en los temas personal, lo menciono como tema personal, lo veo como los profesionales de la Caja del Seguro Social y la PIB como la asociación que regula o sostiene a todo el profesional de la ingeniería biomédica per se, inicialmente. Entonces, dentro de ese proceso se hizo invitaciones a personas que sabíamos que podían aportarnos temas beneficiosos para la reglamentación. Y bueno, hoy en día ya eso queda en potestad del Comité Técnico Biomédico, ya que el Comité Técnico Biomédico fue creado en el 2018, 19, sí, 18, fue creado en el 2018 y ya a partir de eso, ya el comité empezó a trabajar como ente rector de la profesión en el país y ahí es donde el comité técnico empieza a tomar las riendas del caso. A su mano derecha, digamos que fue la siguiente, una reunión muy importante que sostuvimos ya para ir normalizando y dejando un esquema para que el comité técnico empezara a trabajar bajo ese proyecto que teníamos de reglamentación. Yéndonos un poco más a la mira o a la actualidad, a lo que tenemos hoy y a qué pasos debemos seguir. Como le mencioné, ya el comité técnico ya lleva 2 periodos, significa que ya empezamos ya a partir de este año un segundo comité. El primer comité estuvo inicialmente por personas que estuvieron en la foto anterior que les mostré aquí. Lastimosamente, una de las personas que empezó con nosotros en este caso, que fue el señor Luis Ho, lastimosamente falleció, perdió la vida por temas del COVID y digamos que fue una persona que con nosotros trabajó desde el inicio, fue una persona que nos ayudó bastante dentro de sus conocimientos y hay que reconocerle mucho a las personas que estuvieron ahí con nosotros, tanto de las diferentes asociaciones, porque ellos sabían hacia dónde querían ir, pero también habíamos personas que teníamos que ayudar a potencializar cosas actuales, cosas que pudiesen aportarnos como profesión para el futuro. Y bueno, de ahí, digamos que ya el Comité Técnico Biomédico se ha reunido. Le muestro una foto que recientemente se empezó a reunir el Comité Técnico Biomédico se reúne luego de una pausa por temas de pandemia, por temas de no tener ciertos parámetros, y en lo que se está trabajando, por lo que comenta el personal del Comité Técnico Biomédico, es que hay que terminar, están en el proceso de terminar las regulaciones de los profesionales de ingeniería biomédica o de técnicos biomédicos para las carreras afines. Es decir, en el momento que se crea la ley, se crea un lapso de un año para poder acreditar a todo el profesional que estaba en el sector trabajando, pero que teníamos que de alguna manera reglamentarlo, ya que la ley exige que tenga que tener un proceso o unos documentos y dentro de eso sea ingeniero biomédico o técnico biomédico titulado de una de las 3 universidades que les mencioné o una universidad en el extranjero. Si es un profesional que estudia en el extranjero, debe cumplir con una regulación que estará trabajando el Comité Técnico Biomédico para todos los profesionales que hayan panameños, porque la ley exige que para ejercer la carrera tienes que ser panameño, y partamos del hecho que el ser panameño puede ser tanto nacido o naturalizado. Y eso lo describe la Constitución del país, pero todos estos profesionales que estudian en el extranjero siendo panameños tienen que pasar por un proceso de regulación que debe crear el Comité Técnico Biomédico. Y claro, existen otras acciones que dentro les puedo mencionar
el comité técnico puede ir trabajando, que requiere y que se necesitan. Por ejemplo, hay temas de una regulación de la parte ética y profesional que debe crear el Comité Técnico Biomédico para regir el proceso, el ejercicio de la profesión. También dentro del sector público se necesita la evaluación de desempeño, que es algo con la cual uno puede competir dentro de diferentes puestos que se crean o, digamos, dentro del escalafón profesional, ya que el escalafón profesional menciona 4 cargos principales o los 4 cargos que existen bajo ley, que para el técnico es técnico 1, técnico 2, ingeniero 1, ingeniero 2. Dentro de ese proceso, esas regulaciones se tienen que crear perfiles eh, que, que deben prácticamente definir cierta estructura dentro del organigrama biomédico a nivel público, y pueda de alguna manera brindarle una estabilidad tanto profesional y laboral a todo el personal de biomédica a nivel nacional. ¿Qué pasa con nuestro crecimiento? Bueno, el crecimiento de biomédica es un crecimiento muy unificado, que vamos de abajo hacia arriba, vamos creando ya una ley, hemos tenido una reglamentación, se ha hecho una evaluación dentro del sistema se ha tomado la fotografía inicial de dónde empezamos, y ya con las bases que hemos tenido, ha empezado a trabajar un comité técnico biomédico con las bases fundamentadas y con mucha claridad dentro de los procesos que se deben crear y se deben realizar dentro de la carrera y la profesión. Y ya nuestro último escalón, digamos, un reconocimiento nacional como profesionales, ya que necesitamos una divulgación dentro de nuestro gremio, crecer más como gremio. Se darán cuenta que dentro del video que vimos en antes, se menciona que habemos alrededor de 400 biomédicos. Les puedo mencionar que debemos estar casi entre 500 y 600 biomédicos, incluyendo a todos esos profesionales empíricos o de carreras afines que estuvieron desde el inicio al día de hoy trabajando dentro de la biomédica. ¿Cuál sería nuestra hoja de ruta como profesión o como en el futuro? ¿Qué es lo que nosotros necesitaríamos como una profesión ideal? Va a ser una regulación esenciales que ya están descritas, pero sí se de nuestra profesión a nivel nacional, establecer un escalafón profesional más como se lo menciona, como está estipulado en la ley, el escalafón salarial, y empezar a ver los apoyos nace, tiene que gatear para después caminar y después correr. Lo ideal de nosotros al final para poder correr sería independizarnos completamente de un sistema de la ingeniería y de la medicina y crear nuestro propio sistema para la hoja de ruta sería ir hacia un sistema de un colegiado donde nosotros podamos decir que ya estamos suficientemente maduros en el sistema de gremio, puedo decirlo, un gremio unificado, un gremio que pueda cumplir todos los engranajes necesarios para crear ese colegio y podamos de alguna manera decir que ya tenemos nuestros procesos reglamentados, regulados, y el colegio se va a hacer cargo de todo ese proceso. Bueno, esto sería prácticamente un poco de la historia de lo que les puedo mencionar, de lo que he podido hablarles en la noche de hoy. En miras de toda la parte investigativa que tenemos dentro de la profesión, debemos buscar eso, debemos buscar hacer crecer, porque no tan solo la biomédica, y me acuerdo mucho lo que la doctora
Mirta aquí, él siempre nos decía a nosotros sus pollitos, cuando estaba hace unos años atrás en la universidad, la doctora Kiel siempre nos dijo, no se vean como reparólogos. Ustedes no solamente están para reparar equipos, ustedes pueden crecer. Y hoy en día yo creo que hemos crecido. Falta mucho, no se los puedo negar, señores, falta. Pero creo que ya tenemos muchos avances y muchos logros alcanzados que podemos seguir muy bien hacia adelante, hacia las metas que podamos tramarnos como gremio. Aparte de la parte, digamos, política, más científica, hacer crecer al agremiado o a la asociación o al grupo mucho más. Así que muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, estamos a la orden. Les dejo mi correo para que puedan desarrollar alguna información que necesiten. Pero bueno, ya quedaría en parte de ustedes. Cristel. Disculpe, problemas técnicos acá. Muchas gracias, profesor, por esa presentación tan interesante. De verdad que muy enriquecedor conocer de primera mano información e historia a la cual no tenemos el acceso fácilmente y que usted nos cuenta desde su experiencia y desde su punto de vista. Bueno, tenemos una pregunta abriendo la sesión de preguntas. Dice, ¿qué le diría a una persona que está pensando estudiar biomedicina pero todavía no está seguro? Ok, yo podría llevarme un poquito más a mi historia personal. Digamos, les puedo mencionar, mi papá fue ingeniero civil de la Universidad Tecnológica por 45 años y toda la vida me la pasé diciendo, alguna ingeniería debo estudiar, pero también quería decir, yo decía, quiero ser doctor. Entonces había una encrucijada en qué quería estudiar o cómo lo quería desarrollar. Y le podría yo decir a esa persona, mira, la biomédica hoy en día ha crecido tanto que hoy podemos decir que es mucho más fácil para tomar una decisión, ya que el campo está mucho más abierto, se ha visto mucho más, digamos, espacios donde la biomédica pueda actuar y trabajar y se pueda conseguir un trabajo que de alguna manera nos guste, nos interese y podamos seguir creciendo como profesional. Yo le diría que sin, con los ojos cerrados podría ingresar a esta carrera que le va a gustar, una carrera que da mucha satisfacción saber que en su momento, si eres de servicio técnico, reparaste un equipo para un paciente que depende de esa máquina. Por ejemplo, de los que están aquí conectados, puedo ver muy bien a la ingeniera Cristi Espino, que es prácticamente amiga, mi madre, y ella fue una de las que iniciamos a trabajar mucho. Y al inicio, la satisfacción lo digo porque Cristi está aquí, porque Cristi su especialidad es hemodiálisis. Entonces, dentro de su proceso de especialidad, yo también empecé en el área de hemodiálisis y la satisfacción era que el paciente requiere limpiar su sangre por un proceso de 4 horas y su vida depende de ese proceso. Y esa satisfacción de sentir que ayudaste a que el paciente pudiese utilizar la máquina, la reparaste, le hiciste un control, una verificación, es muy satisfactorio, ya que sabes que estás contribuyendo a que el paciente pueda seguir y tener una vida de calidad, que es lo primordial, lo que se busca. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿cuál es la diferencia de un ingeniero biomédico nivel 1 y nivel 2? Ok, en su momento nosotros cuando se trabajó el tema de la ley y la reglamentación,
se hizo una diferencia bastante, ya que lo que se buscaba era que ya cuando un ingeniero 2, un ingeniero biomédico 2, tenga ese nivel, es una persona que cuenta con una experiencia, una experiencia que le puede dar, digamos, una visión de los diferentes aspectos necesarios como para manejar un departamento, manejar una instalación, manejar, o sea, ser responsable de un grupo de personas. Y dentro de eso también había que amarrar algo que era el tema educativo. Lo que se busca dentro del proceso es que cada vez que nosotros queramos crecer, es buscar ese proceso de, ok, quiero crecer, pero también necesito conocimientos. Entonces necesito un nivel de estudio superior que me pueda ayudar a aumentar ese conocimiento para poder aplicarlo dentro de mi trabajo. Entonces, la diferencia va ligada mucho a lo que dice la ley, es 7 años de experiencia con un posgrado de estudio. Es lo que se plasmó en la ley y quedó por consenso de lo que se realizaba dentro de las mesas de trabajo. Esa es la diferencia, básicamente. Pero sí se buscaba eso, como les mencioné, que el ingeniero 2 tuviese una experiencia y la parte de titulación educativa superior. Ok, la siguiente pregunta es, ¿cree usted que uno puede aprovechar esta carrera aquí en Panamá? Miren, sí se puede aprovechar, no se los puedo negar. Yo creo que yo soy un vivo ejemplo de eso. Creo que muchas personas, bueno, Cristi puso desde luego que sí, sí se puede, señores, sí se puede, no lo puedo negar. O sea, es algo que al inicio no se lo puedo negar. Hay un punto que quiero hacer pausa porque cuando yo empecé a estudiar, habían grupos que eran 25 personas en un salón. Y es más, yo creo que siendo docente en UDELAS, los UDELAS conocen muy bien el tema de que tienen el tema de que abren 80 cupos al año y esos cupos, al final, cuando tengo que darles yo las materias de último año, prácticamente son 15, 20, porque la gente se va saliendo y se va desmotivando durante el camino. Pero esa desmotivación no va ligada al campo laboral. El campo laboral existe y hay mucho trabajo, hay mucho campo y digamos que una vez tú le buscas la especialidad o el área donde te quieres incorporar, va a haber trabajo hay, bastante. Gracias, profesor. La siguiente pregunta es, en cuanto a las decisiones que ha tomado profesionalmente, ¿qué consejos le daría a su propio yo cuando estaba iniciando la carrera de biomédica? ¿Cómo? Sí, yo creo que en algún momento yo soy muy impulsivo, eso no lo puedo negar. El que me conoce sabe que yo soy bastante impulsivo. Yo creo que hoy en día tener tantos títulos de estudio no me hacen sentir que soy un nerd, porque mucha gente dice que, ay, estudias mucho. Yo creo que dentro del ambiente o la parte laboral, la profesión necesita que conozcamos mucho más, podamos entrar dentro de muchas áreas de la parte de salud, de la parte gerencial, en el campo que yo estoy. Y en su momento, yo lo que le hubiese dicho a mí, yo en su momento hubiera estudiado un diplomado de ISO, que no lo hice. Era un diplomado de ISO, que me gustaba mucho la idea, pero nunca la concreté. Y digamos que hoy en día le hubiese dicho, eso te hubiese funcionado. Así que yo creo que eso me hizo tomar esa decisión en su momento, pero me siento bien y quién quita, todavía soy joven y puedo seguir estudiando. Nunca es tarde para seguir estudiando. Tiene mucha razón.
La siguiente pregunta viene de parte de Maybelis Cárdenas. Dice, buenas noches, un gusto saludarlo, ingeniero. Excelente presentación. Quisiera saber qué consejos le daría a los ingenieros recién graduados que no tienen experiencia laboral, solo las prácticas universitarias, que se les hace difícil conseguir un empleo en estos momentos. Bueno, Maybelis, tienes algo que es cierto, en estos momentos es un poco difícil, ya que estamos pasando por una situación de pandemia, que muchas empresas han tenido que empezar a recortar gastos por temas de manejo y flujo de caja. Em, pero ¿qué consejo te podría dar? Bueno, no pierdas la fe, no pierdas la fe. La fe es lo último que se pierde. Ve a ti siempre, ve a ti, no importa todas las adversidades que se puedan tener, pero ve a ti, porque si tú llegaste y te lograste graduar, significa que tú puedes hacerte y ponerte cualquier reto por delante y sobrepasarlo. Es algo que siempre le he comentado a mis estudiantes, de que no tan solo si se cayeron y no tienen cómo levantarse, o sea, se cayeron y se quedaron ahí, no, levántate, sigue adelante. Eh, Ahorita mismo existen muchas empresas que puede que no estén buscando, pero o manda tu hoja de vida, lo mandaste este mes, mándalo el otro y sigue, busca, llama, trata de codearte con uno de tus compañeros que se haya graduado y que esté trabajando y dile, oye, mira, ¿sabes si hay alguna plaza? O esa manera de buscar contacto dentro de los diferentes compañeros que estuvieron contigo en la universidad o tanto las personas que conoces dentro del campo, dentro de la práctica profesional que hiciste, ir viendo también qué opciones puede haber, pero también no tan solo si no tienes trabajo ahorita mismo, es buscar cómo me puedo especializar, qué puedo estudiar durante este tiempo que no tengo trabajo. Y entonces aprovechar el tiempo y de alguna manera sacarle provecho al tiempo. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿has sentido que las oportunidades en el campo de la biomédica son independientes del género y de igual forma en los puestos de responsabilidad? Mira que sí, el género no marca aquí. Al inicio, cuando yo hace 10 años atrás, un poquito más, sí hubo un tema de marcación en temas de algunas empresas. No lo puedo decir, algunas ofertas de trabajo. Había muchas personas que decían, no, pero es que yo necesito un hombre para la parte de soporte técnico. Y las mujeres, en su momento, una mujer ingeniera recién graduada decía, pero yo puedo hacerlo, yo también tengo la capacidad, yo tengo un diploma y estudié y me fui a la universidad, hice esto y no entiendo por qué me quieres discriminar por temas de sexo, por género, digamos. Y yo creo que hoy en día las cosas han cambiado. Hoy en día, mm, yo creo que si han seguido el tema de todo el mes dentro de la biomédica, se han dado cuenta que por lo menos todas las que son jefas de casi todos los departamentos de biomédica de hospitales son jefas mujeres. Mujeres que yo me les quito el sombrero porque yo fui jefe de departamento y lidiar con biomédicos no es fácil. Pero sí, la verdad, actualmente el campo es abierto, hay ingenieras de campo, ingenieras de servicio técnico, ingenieras, que les puedo decir que así mismo como el hombre se carga la caja de herramientas en el hombro, así mismo lo están haciendo las mujeres. Así que eso de tema de género, hoy en día ya eso es poco visto, no puedo decir que se ha eliminado porque no sé hasta qué tema, pero hoy en día, desde mi punto de vista, he visto que sí se ha eliminado el tema de género. Y para los puestos por responsabilidad, sí, total. Igual, yo siempre he dicho, las mujeres son mucho más organizadas que nosotros los hombres. Y para esa parte, yo dentro de mis equipos que he tenido, la mayoría han sido mujeres. Eh,
son mucho más organizadas que yo, pero bueno, sí, hacen bastante. Cuando fui jefe de Biomédica Nacional, me ayudaron bastante y la verdad, mi pensar fue transferirle mucha responsabilidad para que ellas en algún momento, si fueran a subir a una posición de jefatura, conocieran cómo era el trabajo de bajo presión, todas las diferentes responsabilidades que tiene un puesto de jefe. Pero para buen ejemplo, ahí están las jefas de biomédica a nivel nacional. Son unas crack todas, pero son muy buenas, se lo puedo decir. Qué bueno. Em, Ahora tenemos la pregunta de Noeli Marín. Dice, buenas noches, profesor ingeniero Yao. Un gusto volver a verlo. Excelente la presentación. Quisiera saber lo siguiente. Tengo entendido que con la reglamentación de ley se otorga un periodo de tiempo prudente para acreditar a los ingenieros o técnicos empíricos o de otras ramas que ejercían la profesión de biomédica. Quisiera saber si actualmente persiste profesional de otra ingeniería ejerciendo biomédica. ¿Qué sucede con ellos si no fueron acreditados? Ok, partiendo del hecho de que el desconocimiento de la ley no exime a nadie, persona que no se acreditó en su momento no puede seguir continuando laborando en biomédica. Y eso fue algo que se dejó claro desde el punto de vista de todos los profesionales que se tenía, tanto en el sector público y privado, que se iba a dar un periodo de gracia. La ley salió el 3 de octubre del 2017. Estamos hablando, bueno, legalmente, porque eso fue subido a Gaceta y empezaba a regir a partir del 4. Tengo entendido que hasta el 3 de octubre del 2018, todo profesional tenía para entregar documentación en el ministerio dentro del comité para hacer la acreditación. Sí, como mencioné dentro de mi charla, veo también que está aquí Eric Zapata. Eric pertenece como suplente del presidente del comité, del ingeniero Tapia, y es un proceso que han estado trabajando. Tengo entendido que han empezado a evaluar todos los procesos de la reglamentación, de la acreditación de esos profesionales. eh, Tengo entendido que el comité anterior no podía seguir tomando decisiones porque no tenía una reglamentación de funcionamiento. Ya tengo entendido que este comité está en ese proceso para ya poder seguir tomando las decisiones requeridas y que el profesional que ya metió su documento y no ha recibido la acreditación, va a recibir su acreditación tarde o temprano, digamos, esperamos que sea este año, para que pueda continuar laborando sin ningún problema. Pero si, como dices tú, Noeli, una persona no llegó a meter los papeles a más tardar el 3 de octubre del 2018, ya hoy en día no se le puede acreditar. Ya hoy en día está obligado esa persona a homologar su título en una universidad y ir dentro de la universidad, sacar la ingeniería o el técnico correspondiente. Ya eso es lo que le tocaría a esa persona si quiere seguir trabajando en el campo. Profesor, siguiendo esta pregunta, pero de parte mía, eh, si si se encuentra algún profesional todavía ejerciendo y que no está acreditado, ¿este sería penalizado de alguna forma? Mira, la ley es clara, claramente dice que para ejercer tienes que tener el título de ingeniería biomédica o del técnico biomédico, o en su defecto, o sea, la idoneidad, o en su defecto debes tener la acreditación. Si no tienes ninguna de las dos, no deberías estar trabajando. Y lastimosamente nadie puede, o sea, bueno, no es lastimosamente. La persona, porque hay que ser, en su momento se hizo público y se dejó un abanico de un año. Si no metiste tus papeles para la acreditación, en su momento no puedes continuar laborando. Tienes que ser penalizado. Bueno, la penalización lo que puede hacer es el comité solicitar que la persona sea removida del cargo o movida para un cargo que no corresponda a funciones de biomédica. Digamos, para no ir en contra del pan de la persona, pues, pero sí, hay que ser claros
de que la regulación está estipulada y que todo el mundo tiene que cumplirla, no importa quién. Muchas gracias, profesor. Bueno, todavía tenemos bastantes preguntas. Dale, tenemos, tenemos hasta las 10. Bueno, la siguiente es, ¿cuáles son los pasos que se deben realizar para poder obtener la idoneidad de la ingeniería en biomédica? ¿Se tendría que realizar algún examen? No, nosotros en su momento, eh, nosotros no hago la aclaración. Hay un tema que habría que ver cómo se normaliza, pero el Comité Técnico Biomédico tiene como potestad dentro de sus funciones digamos, el asesorar y estar al pie del cañón con las universidades para tratar de alguna manera, digámoslo, tratar de que cada universidad saque profesionales capaces y bajo ese ligamento podría tomarse, hago la aclaración, podría, no digo que se puede, podría en su momento el Comité Técnico Biomédico solicitar que antes de graduarse el estudiante haga un examen de conocimientos generales. Eso se planteó en su momento, pero al día de hoy todavía no se ha puesto nada en marcha. Son cosas que digamos, quedaron en el tintero, pero no se hablaron, no se han desarrollado. Actualmente una persona se graduó de Ingeniería Biomédica, tiene su diploma, va a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, cumple con los requisitos que le piden para solicitar la idoneidad, mete su documentación y un periodo de 30 días hábiles ya tendría su idoneidad. Pero todavía no se ha puesto el examen de acreditación, que eso podría venir, ya que legalmente hay que verificar el tema de el campo de acción que somos de salud, y salud sí pide acreditación y recertificación. Listo. Bueno, la siguiente dice, buenas noches, excelente presentación. ¿Cree usted que es necesario que se incluyan algunas de estas ramas de la ingeniería biomédica en la formación de alguien como un médico? ¿Y cuáles serían esas ramas? Repíteme la pregunta para terminar de hilar. ¿Cree usted que es necesario que se incluyan algunas de estas ramas o materias de la ingeniería biomédica en la formación de alguien como un médico? ¿Y cuáles serían esas ramas o materias? Bueno, como digamos, la carrera de medicina tiene física y ellos inicialmente ven la parte de física, pero no, mira, yo creo que el médico generalmente está expuesto a un tema más crítico, que es la atención del paciente, en vez de estar viendo el tema de equipamientos. Yo diría más que el médico debería de alguna manera tener siempre a un biomédico al lado para que sea su asesor en el tema de equipamiento médico, ya que nosotros sí estamos capacitados para decirle cuáles son las cualidades que puede tener el equipo o las especificaciones que debería tener un equipo esencial para lo que él necesita. Entonces, en esa mira, yo diría más que en vez de dar materias, es hacer que el médico tenga la unión con un biomédico en su zona de trabajo. Y en caso tal de que no tenga por lo menos en un caso de emergencia, donde no se tenga un biomédico al lado del médico, eh, que no sería importante como capacitarlos o de alguna forma u otra para esas ocasiones de emergencia. Mira, digo, ya sería un trabajo en el caso del departamento de biomédica de ese hospital, tratar de hacer una docencia con los médicos, yo diría, no en la carrera, más bien, digamos, es un tema de un trabajo de docencia por parte del departamento de biomédica en ese hospital, de decirle al médico, mira, vamos a hacer una jornada de conocimientos, vamos a tener un acercamiento con los diferentes departamentos, tanto quirúrgicos o de especialidades, y digamos que sí, en esa parte el biomédico podría empezar a hacer docencia para poder ampliarle un poco el panorama al médico y que tenga conocimientos básicos
Ya después de eso, sí sería la necesidad de que trabaje de la mano con un biomédico para la adquisición o el trabajo con un equipamiento médico. Sí. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Eh, Dice Kevin Motley, buenas noches, ingeniero. Mi pregunta es, ¿cuál considera usted que ¿cuál considera usted que las universidades están preparando de manera eficaz a los ingenieros biomédicos? Si yo creo que están, digamos, preparando a los ingenieros biomédicos bien, bueno, yo te lo voy a mencionar de un momento y te lo voy a plasmar de una manera. En su momento, cuando yo llegué a ser jefe de biomédica nacional, al inicio y como docente universitario, te puedo mencionar y les puedo mencionar que me ha tocado tanto estudiantes que hay que jalarles la oreja, como estudiantes que me les quito el sombrero el día de hoy. Em, yo puedo decir que la universidad te da las herramientas, pero el que se crea como profesional es el estudiante. Y siempre lo he dicho y lo he vivido en carne propia, no necesita ser el que sacó 100. Pudiste haber sacado 70, 71, pasas las materias raspando, pero eres mucho más ágil en ese tema, en la práctica, que en la teoría. Y eso se da. Las universidades actualmente, no se los puedo negar, están creando, yo como docente, tanto en la Latina y en la UDELAS, he podido ver estudiantes buenos que conmigo han empezado a trabajar y ya se han quedado trabajando conmigo. Bueno, no directamente conmigo, pero sí han empezado a trabajar en la empresa donde laboro y se han quedado trabajando y han empezado a crecer. He recomendado a estudiantes, no lo puedo negar, he recomendado a estudiantes que hoy en día me satisface haberlos recomendado porque son han sido bien valorados y se han podido desarrollar de una manera muy eficaz para las soluciones de las empresas a las cuales los he recomendado. Y sí, me parece que sí. Nada más que hay algunos que siempre hay que jalarle la oreja, que, que la verdad no sería desmeritar a la universidad, sino más a que el estudiante tiene que dar su milla extra por tratar de ser mejor. Bueno, seguimos con la siguiente. Creo que ya es casi la última. Quisiera saber cuál es el salario inicial de un ingeniero biomédico en el sector salud, tanto público como privado. Wow. Eso va a diferir en muchas cosas. Cuando yo trabajé en biomédica en MINSA, un poco historia, ya que estamos hablando pasado, presente y futuro. Yo llegué a biomédica teniendo ingenieros biomédicos con maestría ganando 800 o menos $800. Y te estoy hablando, eso fue hace que 5 años atrás, 6 años atrás. Y la verdad me parecía injusto, me parecía también que nunca se reconoció el tema de la experiencia laboral. Y yo hice digamos, mi esfuerzo y se logró aumentar el salario del ingeniero biomédico a 1.500 y el técnico alrededor de los 1.000. Y de ahí como vas a empezar a crecer. Claro, eso empezó a traer mucha disyuntiva con las empresas privadas, ya que las empresas privadas dijeron, eso si aumentas el salario del ingeniero biomédico, vas a aumentar también al Estado cuando compre un equipo, porque yo lo tengo que considerar dentro de la planilla, etcétera, etcétera. Pero hay que entender algo, o sea, el biomédico en el sector público ganaba muy mal y fácilmente el sector privado venía y vulgarmente le daba una guayaba y el hombre saltaba del público al privado y cuando yo empezaba a hacer los ajustes salariales fue todo lo contrario. La gente en la privada empezó a saltar al público y eso empezó a hacer un efecto dominó en la cual
todas las empresas privadas empezaron a ofertar un salario superior a lo que ellos, a lo que ellos ofertaban. Y hoy en día, yo te puedo decir, puede empezar entre 1.200 y 1.500 en el sector privado, pero dependiendo también de los beneficios que pueda tener la empresa hacia la persona, que no te puede dar el sector público. Entonces, es una balanza de que hay que posicionar, pero empezando, hoy en día estamos en 1.500. Eh, claro, hay una escala salarial que hay que discutir por parte del comité. Esa escala salarial la debe trabajar el comité técnico con el ministerio y la Caja del Seguro Social, ya para definir en el sector público una escala más o menos de dónde va a empezar y hacer acuerdos. Y eso obviamente, como pasó en mi caso en su momento, va a ser un efecto dominó en el futuro y posiblemente se tengan que hacer ajustes más adelante. Bueno, solo faltan un par de preguntas. ¿Qué tipo de capacitaciones puede tomar uno como estudiante para llegar preparado a establecer la profesión como tal? Ok. Inicialmente yo, desde la universidad, cuando estuve estudiando la ingeniería, me plasmé o sea, la visión de buscar cuáles eran las necesidades que habían en el país para las posiciones de trabajo. Y basado en eso, empecé a moverme a estudiar, tomar cursos. Hoy en día hay personas que necesitan, o sea, saber manejar muy bien el AutoCAD, porque hay plazas de trabajo para parte de proyectos, para diseño, cursos como AutoCAD, cursos, el ISO que yo tenía que haber tomado, también lo debiera. O sea, algo importante para la parte regulatoria. Eh, yo diría un poco más cursos que te pudiesen ayudar al tema de liderazgo para la parte, yéndonos si nos vamos a en la parte gerencial, ya que en la parte gerencial debes manejar personal y en la parte de liderazgo es muy importante. Yo creo que cursos técnicos que te puedan potencializar un poco la parte electrónica para saber y tener el conocimiento básico o esencial para en el momento que te pongan o te enfrentes en una circunstancia de un equipo, puedas resolverlo desde una base que ya te sabes lo teórico y vas a la práctica. Eso es lo que yo podría decir. Bueno, gracias. Creo que todos tomaremos nota de eso. Ahora, la última es mi pregunta. ¿Qué especialidades cree que deberíamos priorizar para el desarrollo de la carrera en Panamá? Por lo menos, que sea de mi conocimiento, no hay muchas maestrías, tipo, no sé, en biomateriales, cirugía robótica y este tipo de especializaciones que la mayoría de los estudiantes, si están interesados, tienen que recurrir a estudiar en el extranjero para poder especializarse. Ok, mira, yo soy uno de los que parte del hecho de que en Panamá hay algo ya establecido, la parte administrativa, la parte de servicio, la parte, digamos, comercial, con regulatorio. Hay áreas ya definidas en el país en la cual hay oportunidades, no puedo decir que no, hay oportunidades. Lo que existe hoy en día, prácticamente las maestrías gerenciales en la parte administrativa, existen de la parte administrativa hospitalaria o de gerencia de servicios de salud. También está la parte gerencial en la parte de ingeniería, que son las maestrías que tengo y las que he tomado. Yo creo que dentro de todo em, hay algo que hay que potencializar y es lo que hace falta. Es la parte investigativa, la parte de desarrollo y esas partes van a conllevar, yo creo que en un futuro, la necesidad de crear maestrías fundamentales y esenciales para ello. Y yo creo que poco a poco estamos trayendo y teniendo profesionales ya graduados de áreas que puedan de alguna manera hacer un match con las universidades para crear estas especialidades. No lo puedo negar, estamos, como siempre dije, les dije antes, esto es como el bebé, pues, que gatea, camina y corre,
Así mismo estamos nosotros ahorita mismo, estamos en un proceso de pasar de gatear a caminar, donde nosotros podemos tener diferentes especialidades. Sería nosotros mismos buscar la manera de abrir esos campos y hacer que las especialidades se empiecen a dar. Sí, yo creo que es eso. Bueno, muchas gracias. Con eso culminamos y damos por finalizada la sesión de preguntas y respuestas. Ahora pasaremos a la entrega del certificado del expositor. Bueno, de parte de todo el grupo estudiantil INV, le entregamos este certificado como muestra de agradecimiento por su participación y apoyo en esta actividad y por haber accedido. Igualmente se le hará llegar por correo al final de la actividad. Vale, muchas gracias a usted por la invitación. Bueno, y ahora pasaremos a la fotografía final. Les solicitamos enciendan sus cámaras si tienen la posibilidad de hacerlo para la fotografía del evento y le daremos un par de minutos para que se arreglen si lo necesitan. Ya estoy terminando. Ya. Bueno, creo que ya estamos listos. Aquí va 1, 2, 3. Otra 1, 2, 3. Listo. Bueno, ahora gracias por asistir y mil gracias a todos por su participación y por su tiempo. Se les estará haciendo llegar la grabación del evento a los que se registraron y una encuesta por correo. Igualmente la recibieron aquí en el chat. Es una encuesta rápida, 5 preguntas y por favor si nos pueden colaborar con eso se lo agradeceríamos. Y muchas gracias profesor por su tiempo y por su apoyo nuevamente. Más eventos como estos se estarán planeando, así que estén atentos a nuestras redes sociales. Igualmente los que están interesados en formar parte del grupo nos pueden contactar, siempre son bienvenidos y muchas gracias a todos y que tengan buenas noches.